Descubriendo. Bien, el tema de hoy propone, como lo expusimos en los diferentes canales de publicidad que seguimos investigando sobre aquellos libros denominados por las religiones oficiales como apócrifos o no inspirados. En esta oportunidad vamos a conocer las revelaciones del Evangelio Cátaro del pseudo Juan. Hablemos un poquito entonces de lo que es un evangelio apócrifo, lo que se conoce, lo que se dice de un evangelio apócrifo. Este es el nombre dado, amigos oyentes, a escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús el Cristo. Se les dio el nombre de evangelio por su aspecto similar a los 4 evangelios admitidos en el canon del Nuevo Testamento. Sin embargo, muchos de ellos no tienen un estilo evangélico, ya que no son utilizados para anunciar una buena noticia o una buena nueva, que es lo que traduce el término evangelio. Algunos de estos escritos surgidos en comunidades gnósticas con la intención de contener palabras ocultas, en griego apócrifos. Estos mensajes ocultos entre los discursos atribuidos a Jesús estaban reservados a los iniciados en estas comunidades. Aunque inicialmente se denominó evangelio apócrifo, únicamente a este tipo de escritos se amplió posteriormente a todos los que no se incluyeron en el canon del Nuevo Testamento, independientemente de su finalidad oculta o no. En este sentido, y ahora lo que vamos a descubrir del tema del Evangelio Cátaro de pseudo Juan, entenderemos que también es considerado un libro apócrifo por la misma definición que les acabo de escribir. Si bien los apócrifos fueron aquel conjunto o aquellos conjuntos de libros escritos más o menos en el primer o segundo siglo después de la venida de Cristo y que no fueron vinculados en el canon bíblico, existen otros textos un poco posteriores que también entran en la categoría de lo que se define como un evangelio apócrifo. Sí, este evangelio del que vamos a hablar, y ahora nuestro compañero Juan nos va a profundizar más el tema de la etimología, que es importante. Este evangelio consiste en una serie de preguntas dirigidas a Jesús y en las respuestas de él hacia estas preguntas. Es un documento que data del siglo VII. Este evangelio presenta claros pasajes de la doctrina cátara. Por ejemplo, afirma que el mundo es una creación satánica y no de Dios. Toda ley de sacrificios son igualmente malignas y satánicas. Ello incluye las leyes de Enoc y de Moisés. Cristo es una emanación suprema de Dios. Tomó un cuerpo meramente aparencial en María, la cual no era mujer, sino un ángel. Esto es un resumen, ¿no?, de este documento que vamos a tocar, que realmente es muy corto, tiene 5 capítulos nada más, y data del siglo VII. Como dato interesante, bueno, ahora vamos a conocer un poco la etimología, qué es esto de cátaro, qué significa esta palabra, para entender un poco más de qué estamos hablando. Bueno, siguiendo con lo que nos dice nuestro compañero Salim, el catarismo es una doctrina, un movimiento religioso de carácter gnóstico que se propagó por Europa occidental a mediados de los siglos XI y se logró arraigar ya a finales del siglo XII entre los habitantes del mediodía francés, especialmente en Languedoc, donde contaba con la protección de algunos señores feudales vasallos de la corona de Aragón. El catarismo afirmaba una dualidad creadora, Dios y Satanás, y predicaba la salvación mediante el ascetismo y el estricto rechazo del mundo material, percibido por los cátaros como una obra demoníaca. Y, por supuesto, la respuesta de la Iglesia Católica consideró sus doctrinas heréticas tras una tentativa misionera y frente a su creciente influencia y extensión, la Iglesia terminó por invocar el apoyo de la corona de Francia
para lograr su erradicación violenta a partir de 1209 mediante la Cruzada Albigense. Entonces vemos que el catarismo En fue Europa, ¿no? un movimiento, exactamente, un movimiento Religioso. religioso en Europa de carácter gnóstico. Bueno, para entender un poco más el porqué del surgir de los cátaros, se tendría que hablar de las herejías en general. Recuerden que se le llama una corriente herética. Las herejías surgen de las condiciones o de las condiciones sociales y espirituales propias del gran movimiento de la reforma o de reforma de la iglesia por allá en el siglo XI, antes de lo ocurrido con Martín Lutero, ¿no? Ya fue en 1500. La gente estaba cansadísima, amigos, descubriendo de los diezmos y de las imposiciones que ejercía la Iglesia Católica. Los sacerdotes predicaban cosas que después ellos mismos no realizaban. Bajo esta situación, un grupo que da ejemplo de lo que predica y no pide nada a cambio, atrae inmediatamente la atención de los más pobres y a la larga incluso también de algunos nobles. Las herejías medievales, a diferencia de las antiguas que se basan en preocupaciones intelectuales y teológicas, son inspiradas en este periodo de los cátaros, estimados oyentes, en motivos morales, es decir, de la aplicación del mensaje. El primer hereje de Occidente fue un campesino de Champagne, Letarut, a finales del siglo 1000, después de un sueño que, dice él, que inspirado por Dios, predicó que se dejarían de pagar los diezmos. Así que es un movimiento rebelde, un movimiento que la Iglesia Católica denominó herético, es decir, de herejía, por negarse, primero que todo, al tema de los diezmos. Otro punto importante fue su creencia dualista, es decir, esto corresponde a la creencia entre del bien y del mal, ¿no? Muy característico de los cátaros. Entonces, aquí con esto, estimados oyentes, comenzamos a entender, ¿no? La etimología de la forma en que se cataloga este evangelio, el evangelio cátaro del pseudo Juan. Claro, se considera pseudo por lo que tú se comentas. Considera pseudo, ¿no? Pseudo, Perdón que no había abierto el micrófono. Sí, se considera pseudo por lo que tú estás leyendo. Primero, que es un movimiento apartado de la línea oficial de la iglesia, y además porque es un documento apócrifo. Entonces ya con eso se considera pseudo porque, bueno, lo que es pseudo es como no oficial. Sí, claro. Puede ser falso, pseudo, ¿no? Pseudo, del pseudo Juan. Pseudo. No se tiene la certeza. Exacto. Es decir, no se tiene, porque es pseudo Juan, no se tiene la certeza que realmente Lo escribió Juan. Entonces, correcto. lo interesante aquí es que, conociendo el documento y leyéndolo, nos vamos a dar cuenta qué mensaje contiene. Y ahí es donde podremos empezar a discernir si es un documento que tiene un conocimiento real o si es como aquellos tantos libros que circulan, porque hay muchos evangelios falsos a lo largo de la internet. Y este es un ejercicio que, bueno, queremos proponerle a los oyentes. Sabemos que nuestros oyentes son buscadores, los oyentes de Descubriendo son buscadores, y en ese proceso de búsqueda hay una oferta muy amplia en estos momentos. Si bien hace mucho tiempo, pues el conocimiento, los documentos estuvieron ocultos, guardados y escondidos, ahora pues se encuentran muy fácilmente. Pero dentro de esta oferta de tanta información, bueno, hay que comenzar a utilizar la inteligencia y la lógica para precisamente poder discernir entre lo que justamente corresponde a un mensaje real y lo que no es. Por lo tanto, el estudio de este documento, que es un pseudo evangelio o un evangelio no considerado oficial, podría entonces entregarnos cosas positivas y, bueno, desechar otras, ¿no? Que es la actitud que debería tener un buscador de la verdad. Bien, pero hablemos entonces del origen, ¿no? Ya hablamos de los cátaros, del significado del término pseudo, pero ¿de dónde viene este documento? ¿O qué se cree del origen de este documento, Salim? Bueno, lo primero es que es del siglo XII, del siglo XII, perdón. El siglo XII, que está cercano al origen de esta comunidad, de este grupo que se apartó. Juan decía que aproximadamente del siglo XI empezó todo esto. Lo que llama la atención es que el siglo XII es bastante posterior al origen de los primeros libros apócrifos y también a lo que fue el tema del concilio de Nicea, la revolución, bueno, no, antes de lo de Lutero. Y se presume, y por eso se le llama pseudo, porque
digamos que se presume que es originario de esa misma comunidad, o sea, no hay una versión clara de que ese documento realmente haya sido escrito por Juan. Entonces está como ahí en duda, en bastante duda la veracidad del documento. Y eso es lo que queremos investigar, porque es un tema que nos propuso un oyente, Sí. un oyente descubriendo. Un oyente de Panamá que nos propuso que investigáramos sobre este documento. Su nombre es Amado Armando, un fuerte abrazo para él. Y nos propuso la temática y bueno, como veníamos en la línea también hace unos días del libro secreto de Juan, Sí. quisimos saber qué ofrecía este evangelio. Sí, y también en este sentido nosotros vamos a estar analizando porque el libro se trata como de unas preguntas y unas respuestas que les hace supuestamente Juan el Evangelista hacia el Salvador o hacia Jesús, en donde le transmiten una serie de enseñanzas y de reflexiones. Entonces, ese es el reto de nosotros, analizar para ver si estas enseñanzas ciertamente vienen directamente de Jesús o si se trata de alguna otra información errada. La fuente. Exacto. Bien. Ok, entonces, ¿qué les parece si entramos a la lectura de los capítulos? Habíamos dicho al principio del programa que está contenido o está conformado por 5 capítulos. Es un documento pues pequeño que amerita pues la lectura y en la medida en que lo vayamos leyendo, bueno, vamos comprendiendo qué revela y qué otras cosas pues deberíamos no prestar tanta atención, ¿verdad? Bien, entonces, Salim, empecemos por favor con la lectura del Evangelio. Voy a leer el primer capítulo. Este se llama Revelaciones de Jesús sobre Satanás. Yo, Juan, vuestro hermano, que toma parte en vuestras tribulaciones, a fin de tomarla igualmente en el reino de los cielos, cuando tenía reclinada mi cabeza sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo, le pregunté, Señor, ¿quién es el que te traicionará? Y él me respondió, el que mete conmigo la mano en el plato. Entonces Satanás entró en él y buscaba ocasión de entregarlo. Bueno, hay otra cosa importante aquí que debemos también decir, y es que este Juan al que se refiere este evangelio vendría siendo el evangelista, ¿no? Sí, el apóstol. El apóstol, el mismo que escribió o que le dictaron el Apocalipsis en la isla de Patmos. Y el libro secreto de Juan. Y además el libro secreto de Juan, ¿no? Este Sí. mismo Juan. Y yo dije, Señor, antes que Satanás cayese, ¿cuál era su gloria cerca de tu Padre? Y Jesús me contestó, era una gloria tamaña que mandaba en las potestades de los cielos. Yo estaba sentado junto a mi Padre, y él mandaba a todos los imitadores de mi Padre. Descendía del cielo al infierno y subía después desde el infierno hasta el trono del Padre invisible. Y fue herido de orgullo por la gloria de quien, como él, dirigía los cielos y concibió el pensamiento de colocar su residencia por encima de las nubes de los cielos, y quiso ser semejante al Altísimo. Y cuando hubo descendido en el aire, dijo al ángel del aire, ábreme las puertas del aire, y el ángel le abrió las puertas del aire, y descendió más abajo, se dirigió al ángel que presidía los cielos, y le ordenó, ábreme las puertas de los cielos, y el ángel se las abrió. Y continuando su camino, encontró toda la faz de la tierra cubierta por las aguas, y descendió sobre la tierra, encontró 2 grandes peces extendidos sobre las aguas, y que eran como bueyes uncidos en pareja para labrar, los cuales, conforme al mandamiento del Padre invisible, ocupaban toda la tierra desde la puesta hasta la salida del sol. Y cuando descendió más todavía, encontró su osop, que es el elemento del fuego, y no pudo descender más a causa de las llamas ardientes que se lo impedían. Y Satanás retrocedió y fue hacia el ángel del aire y hacia el que preside las aguas, y dijo, todo esto es mío. Si me escucháis y me obedecéis, colocaré mi residencia por encima de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Y quitando las aguas de este firmamento supremo, reuniré los demás lugares del mar, y no habrá agua sobre la superficie de la tierra, y reinaré con vosotros por los siglos de los siglos. Y habiendo hablado así a los ángeles, subió hacia los otros ángeles hasta el 5.º cielo, y preguntó a cada uno, ¿cuánto debes a tu Señor? Y uno contestó, 100 medidas de trigo candeal.
Y Satanás repuso, toma pluma y tinta y escribe 60. E interrogó a otros, ¿y tú cuánto debes a tu señor? Y uno de ellos respondió, 100 medidas de aceite. Y Satanás le dijo, siéntate y escribe 50. Y subiendo hacia todos los cielos, habló así hasta el quinto cielo, lisonjeando a los ángeles del Padre invisible. Y una voz salió del trono del Padre y dijo, ¿qué haces, tú que niegas al Padre y que seduces a los ángeles, autor de pecado? Cumple prontamente lo que en el pensamiento has concebido. Entonces el Padre dio órdenes a sus ángeles diciéndoles, tomad sus vestiduras, y los ángeles despojaron de sus vestiduras, de sus tronos y de sus coronas a todos los ángeles que habían escuchado y obedecido a Satanás. Ese es el primer capítulo. Vamos a analizarlo un poco, qué podemos sacarle a este evangelio. Yo noto, por ejemplo, pues, como lo decía en la introducción, en el tema de los cátaros, ellos tienen una creencia dualista en la que manifiestan la existencia del bien y del mal. Entendemos el mal representado por Satanás, que es referido en varias oportunidades en este capítulo 1, en diferentes versículos del capítulo 1, hablando de la procedencia de Satanás y luego lo que intentó hacer, ¿no? Cuando dice aquí, quiso ser semejante al Altísimo. También denunciado en Isaías, ¿no? Sí. Isaías también habla de ese lucero caído, hijo de la mañana caído a la tierra y que quiso ser semejante al Altísimo. Sí, exactamente, está en Isaías capítulo 14. Dice, tú que decías, capítulo 14, versículo 3, del 13 en adelante. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que, pues, en el enlace logramos ver que tiene una similitud en la descripción. O sea, el mismo libro entonces nos hace entender o nos ratifica de la existencia de una fuerza, una energía o una esencia contraria a la del Padre Altísimo, la del Padre Eterno, que tiene un nombre, Satanás, lo refiere aquí este documento, y que además de esto, pues intenta tocar otras humanidades, ¿no? Sí. Es lo que entiendo cuando dice que ¿qué haces tú que niegas al Padre y que seduces a los ángeles? Claro. Sí, porque el diálogo se desprende de, pues el escenario es en el momento de la última cena, ¿no? Cuando antes de Jesús ser entregado por Judas, y el mismo documento bíblico relata que ese espíritu de Satanás entra en Judas para hacer todo lo que hizo, y en medio de esto pues surge la pregunta. Tiene relación con el libro secreto de Juan porque, bueno, aquí se expresa en otros términos la narrativa, pero es muy similar la historia, sí, cuando dice que, digamos que tuvo el pensamiento, aquella humanidad de Sofía. Recordemos que las humanidades que habla el libro secreto de Juan, en un principio pues eran humanidades que no tenían ningún inconveniente, hasta que una se desvió, y el resultado de la desviación de esa humanidad fue un espíritu tenebroso que quiso crear también, que quiso hacer su propia creación, incluso engañó muchas humanidades, o lo que aquí se le llama ángeles, para ser parte de esa nueva creación. Y debido a esto cayeron muchas humanidades. Sí, y aquí fíjate, dice, el segundo capítulo también hace referencia, dice Satanás, convertido en demiurgo. Y yo, Juan, pregunté al Señor, ¿cuándo Satanás cayó? Cuando Satanás cayó, ¿a qué sitio fue a habitar? Y me llamó la atención porque tú decías el tema de que los ángeles cayeron, como también lo menciona Apocalipsis 12. La palabra caer, que cayeron, nos muestra a nosotros lo que significa o lo que significó dentro de estas humanidades que se desviaron el alejarse de los límites de la luz, ¿no? Sí. Caer significa, en este sentido, alejarse de los límites propuestos por la luz del Altísimo, en ese albedrío que contienen todas las humanidades. Sí, así es. Y también me parece importante resaltar aquí, cuando dice en el versículo 11, dice, y subiendo hacia todos los cielos, habló hacia hasta el quinto cielo, lisonjeando a los ángeles del Padre invisible. Lisonjear es como sonsacar, es un comportamiento similar al que tuvo Satanás cuando tentó a Jesús
por allá y le dijo que si me adorarás, todo esto será tuyo. Entonces es como un mismo modus operandi lo que estamos viendo acá. Fuera del planeta Tierra, como lo dice en el primer capítulo, Exacto. y ahora, pues cuando caen también a la Tierra. Caen a la ¿no? Tierra, exactamente. Ahora, aquí también puede hacer pensar cuando recordemos que esto es un documento que se cataloga como pseudo. Lo que estamos haciendo es analizando a ver si el mensaje tiene verdades. Cuando Jesús supuestamente comienza a hacer el relato, dice que Satanás tenía una gloria cerca de Dios, ¿no? Que era tamaña la gloria que tenía y todo esto. Puede hacer pensar de que tiene relación con lo que se ha contado por mucho tiempo, que Satanás era un ángel de Dios y bueno, y después se reveló y todo aquello. Bueno, yo lo que interpreto, porque nosotros aquí hemos dicho muchas veces que el origen de las tinieblas bajo ninguna circunstancia se dio dentro de los límites de la luz. Es decir, lo que conocemos como oscuridad, como Satanás, el demonio, todo esto, fue abortado por una humanidad que se alejó precisamente de los límites y en el vacío del caos aborta. Es decir, Satanás nunca estuvo dentro del reino de la luz. Lo que, digamos que ese relato puede confundir un poco, pero quizás yo entendiéndolo algo, aquí lo que quiere decir es que antes de que, como dice aquí, Satanás se convirtiera en el demiurgo, en una de esas humanidades anteriores al caos, que era Sofía, surgió un pensamiento de orgullo, ¿no? De soberbia, que fue lo que la hizo caer. Okay. No sé si me hago sí, claro, por supuesto. También estaba pensando que esta definición o esta forma en que se redacta y se dice que pues Satanás hacía parte de uno de los ángeles del Dios Altísimo, lo podría interpretar que, bueno, después de la cuarta humanidad, ya utilizando el documento del Evangelio, el libro apócrifo de Juan, son 4 estrellas, 4 humanidades. Esas humanidades o ángeles pues eran parte pues de la creación y dentro de esa creación se presentó esa desviación, ¿no? Podría entender que lo que aquí se quiere decir es que Satanás como una humanidad desviada pues hacía parte o hizo parte en un pensamiento desviado desde Sofía, si tomo el documento del libro secreto de Juan. Y esto que estamos haciendo es lo que proponemos que deberíamos hacer a la hora de investigar. Hay unas bases de conocimientos que entregó Jesús, hay unas bases de conocimiento que entregaron los mensajeros de las Pléyades, y sobre esas bases nosotros podemos, siempre hemos utilizado el mismo término, arriesgarnos a hacer interpretaciones. Ojo, estas interpretaciones también están sujetas a equivocación, ¿no? A error. Claro. Por lo tanto, tenemos que ser muy flexibles a la hora de encontrar respuestas, no casarnos con la primera. Sin embargo, también allí hay un recurso interior que es pues, el sentir, lo que nos va diciendo la luz que mora en nosotros. Voy a seguir con el segundo capítulo. Vale. Y el Señor me respondió, mi padre lo desfiguró a causa de su orgullo y le arrebató su luz, prístina, y su faz se tornó a modo de un hierro enrojecido al fuego, ¿no? Entonces, aquí se me parece lo referido en el libro secreto de Juan de lo que ocurrió con esta humanidad cuando se desvía, ¿no? Que su luz es quitada y entregada al Adán. Y fue semejante a la del hombre, y con un solo latigazo de su cola arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios y fue lanzado lejos de la sede del Altísimo y de la estancia de los cielos. También muy parecido a lo que dice el Apocalipsis, que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas. Acá dice arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios y fue lanzado fuera, lejos también. Esta parte la reconocemos como información en otros documentos. Y al descender en el firmamento no pudo procurarse ningún reposo, ni para él ni para los que le acompañaban, es decir, no mantuvo reposo. ¿Recuerdan lo que decía de Sofía, no? Que se mantuvo de un lado para otro. Sí. Y rogó al Padre diciendo, ten compasión de mí y te lo devolveré todo. Y el Padre tuvo compasión de él y le concedió reposo, así como a los que le acompañaban por espacio de 7 días. Hay algo interesante. Hay algo interesante aquí, ¿no? Sí, que es el plan que se estipuló para que esas humanidades, pues los que quisieran, volvieran a la luz, ¿no? Claro, el plan de restitución. Aquí pondría, aquí el Evangelio, leyéndolo de manera literal, podríamos
llegar a entender de que es Satanás pidiéndole esto Sí, al Padre. al Padre, Y sabemos que Satanás y el Padre jamás compartieron sí, espacios. no hay relación. No hay relación. Entonces, aquí más bien podríamos entender el error en Sofía, ¿sí? Que Sofía, según el libro secreto de Juan, se arrepiente, ¿no? Sí. Y después del arrepentimiento llegó una ayuda al reino de Sofía para restituir lo ocurrido allí a través de una ley que son los 7 días de creación, que aquí hemos hablado en el programa. Podría entender, o yo podría decir, no sé ustedes, muchachos, si estos 7 días que hace referencia aquí corresponderían a los mismos que menciono. Pues en el enlace que haces tendría sentido. No, y también, de acuerdo a lo que viene relatando el libro, si nosotros vemos, él ya ve que, bueno, en este caso Satanás ve que ha cometido una serie de errores y de cierta manera Sofía también los cometió. Se dio cuenta de eso, al igual que Sofía, y pide el arrepentimiento. Y es allí cuando viene la ayuda. Entonces, Sí. yo creería que Como sí hace parte del plan. cambiar como el tema de Satanás y colocarlo de acuerdo a la información del libro secreto de Juan como en Sofía, Exacto. en esta humanidad. Y sigue diciendo el versículo 6 del capítulo 2, y Satanás se instaló en el firmamento, imperó en el ángel del aire y en el ángel del agua. Y estos levantaron la tierra, la cual apareció arriba, y el ángel que dominaba sobre las aguas recibió una corona, y con la mitad de ella hizo la luz de la luna y la luz de las estrellas, y con las piedras hizo todas las milicias de las estrellas. Aquí lo está poniendo como un Dios creador. Ujú. Bien. Y tomó enseguida a los ángeles por ministros suyos, según el orden establecido en la mansión del Altísimo, y creó el trueno, la lluvia y el granizo y la nieve. Envió a la tierra a los ángeles, sus ministros, y mandó a la tierra que produjese todos los volátiles y todos los reptiles y los árboles y las hierbas, y mandó al mar que produjese los peces y los pájaros del cielo. Y reflexionando entre sí, quiso hacer al hombre a su imagen, y ordenó al ángel del tercer cielo que entrase en un cuerpo de barro. Y tomando una porción de este cuerpo, sigue diciendo el libro, hizo otro cuerpo en forma de mujer y ordenó al ángel del segundo cielo que entrase en el cuerpo de la mujer. Y los ángeles lloraban al verse revestidos de una forma mortal y diferente de la que siempre les había correspondido. Mas él los mandó a ejecutar la obra carnal de sus cuerpos de barro sin que ellos comprendiesen que cometían un pecado. Y el autor del mal pensó en formar el paraíso e introdujo al primer hombre y plantó un árbol en medio del paraíso y ocultó así su pensamiento para que los hombres no conociesen de su engaño. Y se aproximó a ellos y les dijo, comed de todo fruto que esté en el paraíso, mas no comáis del fruto del árbol del bien y del mal. Aquí, este evangelio pues nos ratifica Lo del Génesis. lo del Génesis, de que es la Satanás o Jehová, como se conoce a nivel bíblico, el instaurador del hombre en el paraíso y el que le prohíbe al hombre de comer del fruto del conocimiento para ocultar así su pensamiento y no conociese el engaño. Pero que esos hombres además tienen una condición, que son el hombre y la mujer son hechos del barro. Entonces, esa condición es importante para poder entender, exacto, para poder entender todo el contexto que nos está relatando el libro. Bien, y el diablo entró en el cuerpo de la serpiente perversa y sedujo al ángel que tenía forma de mujer, y en su hermano repercutió la concupiscencia del pecado y cometió su concupiscencia en Eva en el canto de la serpiente. Y he aquí por qué se llaman hijos del diablo e hijos de la serpiente a los que cometen la concupiscencia del diablo, su padre, hasta la consumación de los siglos. Y sin tardanza el diablo inoculó al ángel que estaba en Adán su veneno y su concupiscencia, que engendraron el hijo de la serpiente y el hijo del demonio hasta la consumación de los siglos. Bueno, aquí relata lo que hace esa fuerza negativa cuando llega al planeta, ¿no? Todo el proceso de la formación de su paraíso, la manipulación del Adán, bueno, lo que relata el Génesis y cómo prohibió el conocimiento del bien y del mal a la humanidad terrestre en ese momento, que lo hemos tocado en varias ocasiones en este programa. Básicamente el capítulo 2 relata eso. El capítulo 1 relata la caída
y el capítulo 2 relata dónde llega y qué es lo que hace cuando llega. Hasta ahí, pues, lo que hemos conocido en revelaciones anteriores a este mismo evangelio. Algunos otros términos, pero casi lo mismo. Casi lo mismo. Sí. Me parece también importante de resaltar la última parte, cuando dice en el versículo 16 que el diablo es el que entra en el cuerpo de la serpiente perversa y sedujo al ángel que tenía forma de mujer. Cosa contraria a lo que dice el libro secreto de Juan, que sería la serpiente el mismo Jesús. Bueno, no serpiente, sino que fue una manipulación del documento. Exacto, fue una... Pero aquí lo que hace con el símbolo de la serpiente es como poner lo contrario al libro secreto de Juan. Aquí la serpiente es la mala, mientras que en el libro secreto de Juan, ese símbolo de la serpiente es el que da pie para que el hombre de ese momento en la humanidad pruebe ese fruto del bien y del mal. Aunque el libro secreto de Juan también anuncia de que si bien fue el Salvador el que invitó a la humanidad a que probara del fruto, sí, ¿verdad? También menciona que la otra fuerza invita a que el hombre pruebe del fruto de la preñez, del dolor y de, bueno, todo esto, ¿no? Así que encajaría en esa segunda parte del libro secreto de Juan, cuando menciona de que la serpiente invita a la humanidad a comer del fruto amargo. Bien. Pero el Salvador, lo que sería el Cristo, es el que invita a probar del fruto del conocimiento del bien y del mal, para recuperar el discernimiento o que pudiesen abrir los ojos ante el engaño en que estaban siendo sometidos por la caída en este caso, aquí se refiere como Satanás. Bueno, hasta ahora hemos encontrado una serie de enlaces bastante interesantes que podemos ver este libro hasta ahora como un buen complemento de lo que vendría siendo el Génesis. Sería un complemento, porque no tendría revelaciones. No. Apenas es un complemento porque no nos está diciendo pues algo nuevo. Sí, ratifica algunas cosas. Exacto. Es decir, que cuando hablamos de un documento que data del siglo XII, ¿no? Sí. Del siglo XII, entendemos que es una compilación, una escritura de la compilación de documentos anteriores realizada por los cátaros. Bien. ¿Verdad? Sí. Por los cátaros. Es como si alguno de nosotros, para poner un ejemplo que se pueda entender más fácilmente, viviendo en la época de este grupo religioso de los cátaros, haya estudiado el libro secreto de Juan, otras fuentes, y se haya dedicado a escribir un nuevo documento, un documento para esa época. Y de esa forma, pues tendría el origen este documento, que es posterior a los evangelios apócrifos que utilizaron los primeros cristianos. Así es. Vamos para el capítulo 3. Capítulo 3, sí. Continúa, dice explicación del pecado original y de la redención cristiana. Eso es lo que va a tocar el capítulo 3. Dice, y enseguida yo, Juan, interrogué al Señor diciendo, ¿cómo los hombres afirman que Adán y Eva fueron creados por la mano de Dios y que puestos en el paraíso para observar los preceptos se vieron entregados a la muerte? Y el Señor me respondió, escucha, Juan, bien amado de mi Padre, los hombres ignorantes dicen también en la prevaricación que mi Padre había fabricado cuerpos, empero ha creado por el Espíritu Santo todas las virtudes de los cielos, y los santos, a causa de la prevaricación, se encontraron en posesión de cuerpos de barro, y aquí por qué se vieron entregados a la muerte. Y de nuevo yo, Juan, interrogué al Señor diciendo, ¿cómo el hombre comienza a existir en espíritu de un cuerpo carnal? Y el Señor me respondió, ángeles caídos del cielo pasan a los cuerpos de las mujeres y reciben la carne de la concupiscencia y de la carne, porque el espíritu nace del espíritu y la carne de la carne. Y así es como se consuma el reinado de Satanás en este mundo y en todas las naciones. Y me dijo, mi Padre le ha permitido reinar 7 días, que son 7 ciclos. Sí, 7 siglos. Y otra vez pregunté al Señor, ¿cuándo advertirá ese tiempo? ¿Cuándo advendrá ese tiempo? Y él me contestó, el diablo que ha caído de la gloria del Padre y que ha querido levantar y realizar su propia gloria, envió a sus ángeles irradiantes de fuego y a los hombres desde Adán hasta Enoch, su ministro. Y elevó a Enoch por encima del firmamento y le mostró su divinidad y le dio pluma y tinta para que escribiese
67 libros y le ordenó que los trajese a la tierra y los dioses el legado a sus hijos. Y Enoch obedeció a Satanás punto por punto y llegando a la tierra comenzó a instruir a sus hijos de la manera como debían hacerse los sacrificios y a enseñarles misterios injustos y ocultaba así a los hombres el reino de los cielos. Y el diablo le decía: cree en mí porque soy tu Dios y no hay otro Dios que yo. He aquí por qué mi Padre me ha enviado a este mundo, a fin de que haga conocer a todos los hombres los perversos designios del diablo. Y cuando el diablo supo que había bajado del cielo al mundo, envió a un ángel y tomó 3 lenguas y las dio para crucificarme a Moisés, y yo las conservo aún. Entonces Moisés anunció a Dios y a su pueblo, y Dios le mandó a dar la ley a los hijos de Israel, y lo conduje por entrar por entre la mar desecada, cuando abre el mar, sí. Cuando abre el mar muerto. Y cuando mi padre pensó enviarme al mundo, envió antes que a mí a su ángel llamado María, para que yo fuese recibido en su seno, y descendiendo entre ella en ella por el oído, y por el oído salí. Y cuando Satanás, el príncipe de este mundo, supo que yo había descendido a él para buscar y salvar a los que habían perecido, envió al ángel Elías, el profeta, para que con el nombre de Juan el Bautista bautizase con agua. Y Elías interrogó Ahí también habla de Elías Juan. De Elías Juan, exacto. Aquí ya ratifica que Elías el proceso de reencarnación, exacto, se dio con Juan y Elías. Y Elías interrogó al príncipe de este mundo diciendo: ¿cómo podré reconocer que estoy bautizado? Y el Señor repuso: aquel sobre quien veas descender al Espíritu en forma de paloma y permanecer sobre él es el que bautiza en Espíritu Santo para remisión de los pecados, y tú podrás perderlo y salvarlo. Y yo, Juan, de nuevo interrogué al Señor diciendo: ¿puede un hombre salvarse por el bautismo de Juan y sin tu bautismo? Y el Señor me respondió: nadie puede ver el reino de los cielos si yo no bautizo para la remisión de los si yo no lo bautizo para la remisión de los pecados por el bautismo del agua, porque yo soy el pan de vida que ha descendido del séptimo cielo, y los que coman mi carne y beban mi sangre serán llamados hijos de Dios. Bien, este capítulo pues llama mucho la atención porque son varios relatos, varios conocimientos que se entrelazaron para conformar este capítulo. ¿Qué piensan, muchachos? Bueno, lo primero, cuando habla del pecado original, de cómo estos ángeles caídos, que en principio eran espíritu, por ese mismo proceso de la caída toman cuerpo de carne, cuerpo carnal. Se cruzan con la humanidad. Sí, pero también entiendo de que, o sea, tomando referencia al libro secreto de Juan, cómo esas humanidades antes de la desviación tenían una condición obviamente más limpia, más pura, y cómo sus cuerpos se fueron tornando de barro después de la manipulación. Es decir, hubo una degradación donde ya la carne toma una relevancia sobre el espíritu, que obviamente habita dentro de estos cuerpos. Entonces ahí lo explica, ¿no? Cómo es la caída de ese pecado original. Luego, bueno, ya hace un relato de cómo él llega, ¿no? al lugar, a este mundo donde gobierna Satanás, y empieza a hacer su labor, ¿no? Empieza a hablar que primero pues envió a Enoch para entregar algunos misterios, que ya sabemos el libro secreto de Enoch y toda la historia, y cómo fueron enviando mensajeros hasta llegar Juan Elías y posteriormente pues Jesús, y cómo Satanás, esa fuerza oscura, iba, digamos, contrarrestando o haciendo movimientos para de alguna forma evitar que ese plan se llevase a cabo. O sea, me llama la atención porque va haciendo un relato desde la caída, luego cuando llega aquí al planeta hace toda su manipulación, y en este capítulo empieza a hablar de alguna forma qué fue haciendo la luz. Ahora, cuando tú escuchas aquí en el versículo 12 del capítulo 4, y cuando el diablo supo que había bajado del cielo al mundo, envió un ángel y tomó 3 lenguas y las dio para crucificarme a Moisés, y yo lo conservo aún. Entonces Moisés anunció a Dios a su pueblo.
Entonces, lo que interpreto es que está diciendo que realmente contactó a Moisés fue el Dios caído, ¿no? Claro. Y Dios le mandó a dar la ley a los hijos de Israel y lo condujo para entrar al mar de secada, a la mar de secada. Es decir, que todo ese mandato que recibió Moisés y todas estas maravillas, entre comillas, presentadas por este allá en su tiempo, fueron inspiradas, ejecutadas, movidas y patrocinadas por Satanás. También es importante aquí lo que decía Salim, ¿no? Que así como se presenta el movimiento de la fuerza de Satanás, también aquí queda claro que Dios también ha enviado su ayuda y pone, por ejemplo, a María, que es la que viene recibiendo a Jesús, o por medio de ella nace Jesús, que vendría siendo ya esa esperanza en el bautismo que él viene ofreciendo. Y a su vez también nos ratifica algo que veníamos tocando en la trilogía que hicimos sobre el Cristo, sobre el comer la carne y beber la sangre del Cristo serán llamados los hijos de Dios. Ya es una parte que está en los evangelios. Exactamente. Bien, vamos entonces con los oyentes, lo que ellos nos escriben a esta hora, son las 8:15, para compartir. Vamos primero al WhatsApp, el WhatsApp de RCPC, en la que varios son los oyentes que nos envían sus saludos. Por ejemplo, Amado Armando dice, buenas noches, saludos. La gloria tamaña, el primer gobernante, el primer arconte es Satanás y Aldabaos. Los arcontes, incluso hay un evangelio de los códices de Nag Hammadi que habla de los arcontes. Los arcontes, amigos oyentes, no es nada más ni nada menos que los ángeles caídos. Son los bichos de la rebelión que en ciertos documentos se le llaman así, los arcontes. Bien, vamos también a saludar a los amigos que están en el WhatsApp. Ayúdenme con eso, muchachos. El WhatsApp, yo tengo los del Facebook. El Facebook Live. Yo tengo los del Facebook. Iván de Jesús dice, hola, les envío un abrazo desde mi corazón al de cada uno de ustedes desde Aruba. Luciano Chávez nos dice, conectados con la real esencia de la verdad. Abrazos desde Chile. Por acá también está Omaira Gallego, nos dice, buenas noches, hermanos, excelente programa. Dios los bendiga, acá en sintonía. Saludos, Neil, y a la mesa de trabajo desde Sevilla Valle. Un abrazo de corazón a corazón. Arlington Roa también nos está saludando desde aquí de Barranquilla. Víctor Efraín nos dice saludo desde Ecuador. Fabiola Quiroz nos saluda desde Costa Rica. Alan Martínez nos dice hola, saludos desde Sinaloa, en México. Por acá también está Rosaura. Por acá también está Rosaura Valderrama, dice saludos desde Yumbo. Enrique Quique nos saluda desde Perú. Félix, nuestro compañero de allá de Guayaquil, Ecuador, también está reportando sintonía. Jairo Porra nos dice buenas noches desde Estados Unidos, felicitaciones. José Luis Acevedo nos dice, mis hermanos, me gusta mucho lo que hacen, entregar el conocimiento de la verdad. Por acá, Cristina María Jaraba nos dice, en sintonía desde Santa Marta, la fiel oyente de RCPC. Leticia García Aguirre nos saluda desde México. Mónica Udelo Ramírez nos dice, ¿por qué no lanzaron a este aborto de Sofía a un planeta para ellos solos, que no tuviesen habitados, sino y no incidieran en ese planeta? Como no incidieran en este planeta como los presos que se encierran a un homicida en casa de una familia, sino que se aíslan en lugares donde se encuentren los de su misma clase. Bueno, existe el pensamiento, me voy a referir a lo que dice Mónica Agudelo, de que una vez que esta organización contraria a la vida, el Yaldabaoth, como le queramos llamar, se revela, es la luz la que la manda a los mundos. Es como lo que interpretamos, además porque hay un versículo en Apocalipsis que nos haría pensar que es así, cuando dice que y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sin embargo, debemos considerar también que estas son humanidades, civilizaciones que en ese culto y adoración a la carne desarrollaron, por ejemplo, la tecnología, una tecnología distinta o una tecnología contraria al respeto de las condiciones naturales de la vida. De hecho,
muchos de sus planetas fueron destruidos, como se menciona en películas como Superman, por ejemplo. Esas películas lo que hacen es tirar unos chispazos de conocimiento de lo que ocurrió en esas civilizaciones. Exacto. Y por supuesto, esto le permitió viajar en los universos y llegar a humanidades y preñarlas también con ese germen del error. En ese proceso, amigos oyentes, la luz o las jerarquías del Padre Altísimo han librado una batalla con Miguel, que es uno de los que más reconocemos, para dar final a este proceso. Sin embargo, lo que debemos decir es que han habido humanidades que han vencido, ¿no? Claro. Una de esas humanidades son los que justamente han venido hace mucho tiempo a ayudarnos en el proceso también que se vive en el planeta Tierra, y esta es las Pléyades, ¿no? Los mensajeros de Xiel-Ho, estos mensajeros pleiadinos que libraron su batalla y que han podido avanzar dentro de los días de creación sin contener ya ese germen del error. Por eso, este acompañamiento por parte de ellos resulta bastante importante para nosotros, porque estamos hablando de gente, de personas que lograron vencer, ¿no? Ellos Sí. tienen la forma de cómo se logra. Sí, no, hubiese sido fácil en este caso, para el Padre Eterno, encapsular a Sofía si fuese una persona en un lado y ahí mismo reprenderla, pero debemos tener la visión de que esto es una humanidad y para ello se creó un plan para restituir todo este proceso de desviación. Entonces hay que tener claro esa parte. Hay algo que me llama la atención en el capítulo que acabó de leer Juan, a ver ustedes cómo lo interpretan, compañeros. Dice, y cuando Satanás, el príncipe de este mundo, supo que yo había descendido a él para buscar y salvar a los que habían perecido, envió al ángel Elías el profeta para que con el nombre de Juan el Bautista bautizase con agua. Y Elías interrogó al príncipe de este mundo diciendo, ¿cómo podré reconocer que estoy bautizado? Y el Señor repuso, aquel sobre quien veas descender el Espíritu en forma de paloma y permanecer sobre él, es el que bautiza en el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, y tú podrás perderlo y salvarlo. Entonces me llama la atención porque parece o da a entender como si quien envía a Elías el profeta es Satanás, el rey de este mundo. el rey de este mundo. Bueno, hay algo, se podría entender así en la literalidad, pero yo lo puedo ver de otra forma, ¿no? Se asume de que el profeta Elías, incluso por el mismo pueblo hebreo, es un profeta de Yahvé. Eso es algo, pues, establecido. Y de alguna forma, lo que, pues, muchos hemos desconocido es que los mismos profetas o ángeles de la luz se han infiltrado dentro de los profetas que la fuerza oscura asume que son de ellos, ¿no? Ponte el micrófono. Sí, un poco más. Entonces, que asume que son de ellos. Entonces, cuando los hebreos hablan de Elías, por ejemplo, que aún lo están esperando, por eso rechazaron a Juan, creen que es de ellos, y resulta que cuando aparece Juan el Bautista, que Jesús en varias oportunidades dijo que era el mismo Elías, traía el espíritu de Elías, estaba hablando que era el que realmente bautizaba siendo un profeta de la luz. Entonces, lo que entiendo aquí es que se hace esa referencia, ¿no? Supuestamente se asume como Elías un profeta de esa fuerza oscura, pero realmente detrás de esa fachada hay un profeta de la luz allí. Porque nacen allá en Israel. Nacen En el pueblo judío. Miren que hace poco nos escribieron en el grupo de oyentes fieles de RCPC y nos preguntaban sobre quiénes son justamente a lo que tú haces referencia, los profetas de la luz, del Padre Altísimo, de la ley eterna, refiriéndose o hablando en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que hablar del profeta Daniel, del profeta Ezequiel, sí, de Jeremías, ¿y quién me falta? Isaías. Isaías, sí. Sin embargo, también tenemos que vincular, aunque no está mencionado como profeta en mayor, un libro, como profeta mayor, Elías. Sí, claro. Aunque se dice que Eclesiastés es de Elías. Es de Elías, pero Eclesiastés. ¿Verdad? Entonces, son mensajeros que llegaron a este pueblo, como lo llegó el mismo Jesús, y ante la pregunta también, ¿por qué los envían allí? ¿Por qué los hacen nacer judíos? Entonces, uno creería de que son judíos. Bueno, ellos llegan donde hay que llegar, ¿no? Sí, la fuerza de élite debe llegar donde está el problema. E incluso, como tú lo dices,
vestirse, Hacer creer que son de hacer ellos. creer que son de ellos, y dentro de ellos, pues enviar y codificar un mensaje para destrucción de esa misma fuerza desde adentro, así como tipo caballo de Troya, ¿no? Sí. Perdón, el caballo de Troya. El caballo de Troya, sí, esa es la historia. Helena, allá en esta mitología. Bueno, así nos escribió también Mónica. Esperemos que el comentario le haya servido para comenzar a resolver esta incógnita. Erika Lorena Ramírez también está conectada. Ronnie Rivera también. También saludamos a Mafe Cabrera. Un fuerte abrazo para ella. Buenas noches, nos dice Mabel Calvo, que está en Orlando, la Florida, Estados Unidos. José Daniel se unió. Hans Enrique desde Ecuador. Andrés Cortés también. Rubén Reyes, saludos desde la mesa de trabajo desde Puerto Rico. También tenemos a otros oyentes que están conectados, como Eduardo Eramírez. Saludos desde Orizaba, Veracruz, México. También José Luis Acevedo, saludos desde Cali. Bueno, tenemos una cantidad de oyentes que nos saludan y esto pues realmente pues nos mantiene muy contentos porque sabemos que el programa pues está llegando a muchas latitudes, a diferentes rincones de América Latina, donde la gente está en este momento, esta hora, buscando del conocimiento y de la verdad. Claro, Alan Martínez, perdón, nos dice, hermanos, podrían hacer un programa acerca del libro de Enoch. ¿No hemos hecho un libro? Sí. No, como tal no, pero sí lo hemos tocado bastante en varios programas, lo hemos repartido en varios programas, pero uno como tal de Enoch no hemos hecho todavía. Bien, Para vamos a tener en seguir. cuenta, claro. Bueno, no, acá no tengo mensajes no tengo mensajes. Bueno, vamos a seguir entonces con el capítulo 4, ya casi capítulo. finalizando el evangelio, este evangelio. Este se titula Exaltación de la castidad y repudiación del matrimonio. E interrogué al Señor y le dije, ¿qué es comer tu carne y beber tu sangre? Y el Señor me dijo, antes que el diablo con todo su ejército fuese precipitado lejos de la gloria del Padre, todos ellos rogaban a Dios dirigiéndole sus plegarias y diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos, y así ocurría que todos sus cánticos subían hasta el trono del Padre, mas cuando hubieron caído, no pudieron ya nunca glorificar a Dios con esta plegaria. Y pregunté al Señor, ¿cómo sucede que todos reciben el bautismo de Juan, pero que no todos reciben tu bautismo? El Señor me contestó, porque sus obras son malas y porque no llegan todos a la luz. Los discípulos de Juan se casan, pero los míos no se casan y son como los ángeles en el cielo. Y yo dije, si es pecado casarse, ¿no le conviene al hombre contraer matrimonio? Bueno, no es pregunta, no le conviene al hombre contraer matrimonio. El Señor replicó, solo pueden comprender esa palabra aquellos a quienes ha sido dado comprenderla, porque hay eunucos que han salido tales del vientre de sus madres, y hay eunucos a quienes han hecho tales los hombres, y hay eunucos que se han castrado a sí mismos a causa del reino de Dios. El que quiera comprenderlo, compréndalo. Ahí acaba el capítulo 4. Es muy cortico, pero habla cosas interesantes, sobre todo cuando dice que habla el tema del bautismo primero, ¿no? ¿Cómo así que todos pueden recibir el bautismo de Juan, pero no todos reciben el bautismo de Jesús, que es en fuego, como lo dijo Juan? Bueno, eso es cierto. El bautismo de Juan es en agua y nosotros lo hemos explicado muchas veces aquí. El agua corresponde a ese símbolo de las encarnaciones, que era lo que significaba el bautismo de Juan. No ese bautismo que hace la iglesia mojándonos la cabeza. El bautismo de Juan es una preparación en el tiempo donde se le permite a la humanidad en esas encarnaciones ganar experiencias para pulir su espíritu y lograr así una condición para recibir el bautismo de fuego, que ya es la purificación final. Usted tiene la oportunidad de ese primer bautismo, pero eso no le garantiza el segundo bautismo, que es en fuego, porque si no se preparó lo suficiente, como dice acá, no puede llegar a él. Entonces habla de que, ¿por qué no lo hacen? Bueno, porque los discípulos de Juan se casan y los de él no. Y aquí hay un símbolo muy interesante porque, bueno, si se lee en lo literal, quiere decir, bueno, uno se puede casar entonces, hay que estar soltero, y habla de los eunucos, que no sé, no recuerdo en la Biblia también donde lo toca. Pablo es el que hace de referencia. Tarso, sí. Habla de 3 tipos de eunuco, como Claro. aquí hace referencia también. Claro, Unos que aquí nacen, otros que se hacen y otros que son los hechos obligan. por los hombres, sí.
Bueno, aquí hace referencia, cuando habla del matrimonio, estimados oyentes, y de los eunucos y todo esto, está hablando de que hay algunos seres humanos que no hacen su trabajo en la parte sexual y hay otros que sí. Aquí más que todo se está refiriendo a eso, ¿no? La parte sexual o el trabajo en Éfeso, en ese primer logosol, es vital para el trabajo interior. Yo no lo entiendo o no lo enlazo con el tema de que uno se puede casar, ¿no? Porque no se trata de eso. Se trata de la pureza allí. Te puede estar casado, pero puede decir, bueno, yo siempre tengo una sola esposa, pero su sexualidad con esa sola esposa no es limpia, es sucia. Como pueden haber unas personas que, bueno, son solteros y también por ahí pues cometen muchos errores en esa parte y hay otros que sí se han mantenido puros. Entonces creo que se hace referencia a Te eso. refieres a puro es a la práctica, a una práctica más limpia, ajustada a la ley, ajustada, a la ley natural, a la ley de la vida. Exacto, entonces ahí es donde hace referencia a los eunucos, que son personas que no tienen en sí, el órgano bautizo en reproductor. fuego dependería de la limpieza y pureza que comenzarías a hacer desde el primer logosol. Exacto. Éfeso. Bueno, un pequeño ajuste aquí. Tú dijiste que los eunucos lo tocaba Pablo. Pablo, sí. Los toca Mateo. Eso está en Mateo 19:12. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. O sea que esa es una parábola de Jesús. Sí, Ajá. es un mensaje que incluso está ahí, está vinculado aquí. Vamos con el capítulo 5, se llama el juicio final. Ya esta sería la parte definitiva de este documento. E interrogué al Señor acerca del juicio diciéndole, ¿cuál será el signo de tu llegada? Bueno, aquí Juan aprovechó e hizo muchas preguntas, Sí. varias preguntas. Y él repuso o contestó, cuando se haya interrogado definitivamente el número de los justos que deben ser coronados, Satanás será libertado de su prisión y lleno de cólera hará la guerra a los justos, los cuales lanzarán grandes gritos hacia el Señor y éste ordenará al ángel que haga sonar la trompeta. Y la voz del ángel, al hacer sonar la trompeta, se dejará oír desde el cielo hasta los infiernos. Entonces el sol se oscurecerá y la luna no dará ya su luz, y las estrellas caerán, y los cuatro vientos de las cuatro esquinas del mundo serán libertados de sus prisiones, y harán temblar la tierra, y el mar, y las montañas, y las colinas. Y muy pronto el cielo se estremecerá, y los astros quedarán privados de luz, y así continuarán las cosas hasta la hora de cuarta. Entonces aparecerá el Hijo, o el signo del Hijo del Hombre, y todos los santos ángeles con él, y establecerá su sede en las nubes, y en ella se acomodará majestuosamente con los 12 apóstoles unidos sobre los 2 asientos de su gloria. Y se abrirán los libros, y se juzgarán la tierra entera a base de la fe que él predicó. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, los cuales congregarán a sus elegidos en los 4 puntos del horizonte, y los atraería así desde las cumbres de los cielos hasta su extremidad. Y el Hijo del Hombre reunirá también a todos los malos demonios para que lo lleven a todas las naciones ante él, y les dirá, venid, vosotros los que exclamabais, comamos y bebamos y recibiremos nuestra recompensa en este mundo. Y enseguida todos los pueblos llenos del espanto se presentarán ante el tribunal, y los libros de la vida serán abiertos, y todas las gentes manifestarán su impiedad, y los justos serán glorificados, y sus buenas obras recibirán honra suprema. Habrá recompensas para los que hayan observado los preceptos evangélicos y la indignación del Señor. La tribulación y la angustia se apoderarán de los que hayan cometido injusticias. Y el Hijo del Hombre pondrá a los elegidos en medio de los pecadores y les dirá, venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que se os ha preparado desde la formación del mundo. Y dirá a los pecadores, alejaos de mí, malditos, e id al fuego eterno, que está preparado para el diablo y para sus ángeles. Y los pecadores serán arrojados al infierno conforme al orden del Padre invisible. Entonces los espíritus saldrán de las prisiones, los que no se ven, y entonces también mi voz será oída, y no habrá más que un rebaño y un pastor. Y seguirán las reuniones o las regiones inferiores de la tierra una oscuridad temerosa, que es el fuego de las mansiones infernales, y que consumirá todas las cosas hasta el aire del firmamento, y el Señor estará en todo el espacio que media entre el firmamento y las regiones inferiores de la tierra.
Y si un hombre de 30 años tomara una piedra y la tirase abajo, no llegaría al fondo en menos de 3 años. Tan enorme es la profundidad del lago del fuego que se habitarían los pecadores. Esto está hablando más o menos lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Del tiempo del juicio final. Y Satanás será aprisionado con todo su ejército y será arrojado al lago de fuego, que es profundísimo, que si tienes una piedra durará 3 años para llegar al fondo. Y el Hijo de Dios marchará en sus elegidos por encima del firmamento y sujetará al diablo con fuertes cadenas que nunca podrán ser rotas. Y los pecadores, desolados, anegados, en llanto, exclamarán: tráganos tierra, muerte, destrúyenos. Y los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Y el Hijo los conducirá ante el Padre invisible, diciendo: heme aquí, y aquí a los hijos de Dios me han dado. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido en la verdad, porque tú me has enviado. Y el Padre responderá a su Hijo diciendo: hijo mío, bien amado, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus pies a tus enemigos que te han negado y han sido dichos. Bueno, y aquí finaliza el documento con un relato bastante similar al de Apocalipsis, del juicio final, del tiempo de la segunda venida, de la venida o el nacimiento del Hijo del Hombre, que es una condición de transformación interior, y también un proceso de justicia en el planeta Tierra, cuando dice que los elementos también se moverán, como lo menciona también Apocalipsis 7. Así que el documento está conformado por varios aspectos, desde la caída, ¿no? Desde la caída hasta el juicio. Desde la caída hasta el juicio. A mi modo de ver, a mi modo de reflexionar sobre esta información, lo que entiendo es que este es un compendio de información resultado del estudio de textos anteriores a este escrito, y que podría permitir, pues, comprender o corroborar los documentos anteriores que sirvieron de base para hacer las reflexiones que hoy, gracias a estas investigaciones que proponemos, ya tenemos más claras. Bueno, sin embargo, aquí en la primera pregunta que le hace Juan, en este caso a Jesús, dice: ¿cuál será el signo de tu llegada? Y él le responde, cuando haya interrogado definitivamente el número de los justos, o sea, los 144,000 que menciona Apocalipsis, que deben ser coronados, Satanás será liberado de su prisión y, lleno de cólera, haga guerra a los justos, tercera guerra mundial, los cuales lanzarán grandes gritos al Señor, y éste ordenará al ángel que haga sonar la trompeta, los 7 ángeles del Apocalipsis y las promesas. Entonces, aquí hay como un listado de las cosas que deben ir pasando. Y nosotros hemos escuchado ya hace un tiempo que los 7 ángeles del Apocalipsis ya están sobre la tierra. Entonces, para que la humanidad escuche el llamado de esas trompetas, aquí el libro nos relata que primero debe haber la guerra. Sí, porque el mensaje es esperado en tiempos de guerra. El mensaje es esperado en tiempos de guerra. Entonces, quienes traen por designio esa condición que el Apocalipsis dice ahí, como el anuncio de las trompetas, los ángeles, en ese periodo es donde tienen la labor más compleja y a su vez más importante, porque en medio de esa tribulación es donde la esperanza debe llegar a la humanidad. Sí, también hace la relación de la llegada de él, del juicio final, con los justos, ¿no? La asamblea de los justos, como lo menciona el profeta Enoc, ¿no? El número de personas. Le llama también el número de la justicia. El número de la justicia, en Apocalipsis se le mencionan los 144,000. Hay muchas maneras de referirse a este grupo de seres humanos que, por su proceso de avance en los días de creación, el avance en el espíritu, tendrían una condición que le permitiría al planeta Tierra pasar a una nueva etapa, una nueva dimensión. Entonces, de esa manera el libro concluye, ¿no?, con el juicio final, el proceso de reajuste de la humanidad hacia los principios originales, pero teniendo en cuenta también que apenas vamos para un tercer día de creación. Sí, también aquí hay una parte importante que dice que aparecerá el signo del Hijo del Hombre y todos los santos ángeles con él, y establecerá su sede en las nubes, y en ella se acomodará majestuosamente con los 12 apóstoles unidos sobre los asientos de su gloria, y se abrirán los libros y se juzgará la tierra entera a base de la fe que él predicó. Algo similar también lo podemos encontrar en Mateo.
que se sentarán sobre el trono y juzgará a las 12 tribus de Israel. Sí, Dice Mateo así. 19, Mateo 18. Mateo 19, ok. Bien, nos saluda Erika Lorena Ramírez. Saluditos chicos. Qué buenos programas. Me encanta escucharlos. Gracias también para ti, Erika. Nos saluda también en el chat a Agüeda Leva. Saludos, hermanos, desde Perú. También Jenny Conde, desde la ciudad de Cali, se unió. Moreno Luna, también unido, diciéndonos saludos desde Maryland, Estados Unidos. Paola Neira está en sintonía. Obregón Elizabeth, Coco Ramírez, Claudia Jiménez, Dexter Navarro, nuestro amigo Dexter. Un fuerte abrazo para Dexter, que está conectado allí. Jenny Conde, gracias por ser voceros, transmisores del llamado al despertar de nuestra conciencia. Ahí están nuestros oyentes que están muy atentos a la transmisión de nuestros programas y compartiendo, por supuesto, en el chat todo lo referente a este programa en el día de hoy. Amado Armando nos dice, hola, mi opinión, el padre tuvo que buscar la forma de sacar el poder robado de Yaldabaoth a su madre, la cual es nuestra alma. Por eso estamos prisioneros en este planeta y la chispa divina es para despertar. Bueno, eso sí es cierto. El libro secreto de Juan menciona, amigos oyentes, todo el plan que generó, que dispuso el Padre Altísimo para que la humanidad pues recuperara o se llevara por los caminos de la ley y de la luz. Sí, es un libro que, como tú mencionabas ahorita, relata desde la caída hasta el juicio. Es un documento pues que no revela nada nuevo. De alguna forma, sí, tiene sentido lo que tú dices. Es una recopilación de documentos anteriores. Por eso quizás se le conoce como pseudo. No tiene un origen claro, no tiene una originalidad. Sin embargo, no podemos decir que la información es falsa, porque es una información que está corroborada con otros documentos. Simplemente sirve como complemento, sirve para rectificar algunas cosas, pero bueno, si uno ¿Revelaciones quiere, no tiene? no tiene. Si uno quiere, digamos, realmente profundizar en esa información, pues lo mejor es ir a las fuentes como Más antiguas. más antiguas, el mismo documento bíblico, el libro secreto de Juan, el libro de Enoc, y ahí está pues mejor redactado. Sin embargo, pues Es válido. es válido. O sea, no... Bueno, yo diría que aquí lo más importante es quizás darle otra opción, una visión desde la mesa de trabajo descubriendo a los investigadores a cómo identificar este tipo de información, ¿no? En la medida en que se vayan complementando con otras, sus enseñanzas, porque recuerden que ahora mismo, y se nos advirtió también, van a haber muchas enseñanzas y muchas prácticas que van a tratar de engañarnos y alejarnos de esa esencia crística. Y bueno, en este libro lo que hemos encontrado es lo que han dicho nuestros compañeros, un complemento a la información que ya se ha tocado en otros temas. También la invitación para que, bueno, entren a nuestros canales de YouTube, Descubriendo, y el canal de nuestro compañero Salim Hasir, que se llama Flecha Antigua. Allí pueden suscribirse, pueden darle me gusta a los videos, pueden recomendar los videos a otras personas y de esta manera poco a poco vamos recibiendo elementos de conocimiento que nos sirvan para avanzar en este proceso. Recuerden que estamos en un momento, en una situación en el que la transformación se hace necesaria y para lograr esa transformación o el bien o renacer o resucitar, como le queramos llamar, necesitamos una herramienta y esta herramienta en principio es el conocimiento. Llegar a conocer para llegar a ser, eso es indispensable.